Ya, entonces continuamos con el programa, ya que no había iniciado la grabación. En cuanto a la bibliografía, son tres las bases, ya una que tiene que ver con el decreto 50, donde se declara se declara legalmente el tema de la accesibilidad como exigencia. Después hay un libro que se llama el Libro Blanco de la Accesibilidad, que lo escribió Enrique Rovira. Vamos a ver un video más adelante de este arquitecto, y sobre el que se va a basar mucho el curso es sobre este manual de accesibilidad, realizado por estos tres autores. Este y este están accesibles en PDF, este también, pero no de forma completa, pero este básicamente es para un complemento, ¿ya? Porque los dos principales es este y el primero. Eso en cuanto al programa. En cuanto a el sílabus, bueno, esta parte es más o menos parecida a la descripción del programa. La parte de arriba también. Bueno, recordarles aquí, ¿cierto?, el horario. La clase se inicia a las 8:15, y de repente ya les dije, les comentaba recién que de repente vamos a usar un módulo teórico, segundo módulo práctico. Ese práctico puede ser en línea o puede ser en ese horario, pero en sus casas, sin mi presencia en línea, digamos. De repente puede ser un módulo teórico nomás y no se realiza el segundo módulo porque no da como para hacer algo práctico de forma inmediata. Así que esa es más o menos la tónica. La sala de clase, bueno, ya sabemos todo, vía Microsoft Teams y aula virtual es el medio de comunicación. Esto ya lo leímos, es lo mismo que el programa. La forma en cómo vamos a realizar el curso, la asignatura es mediante clases, ¿ya? Resolución colectiva de problemas, es decir, ustedes se van a ver enfrentados a poner en práctica en una circunstancia, entre comillas, real, ya que es un edificio que ustedes han diseñado, los conceptos de accesibilidad y en el fondo hacer una autocrítica desde esa mirada a sus propios proyectos. También vamos aquí dice otros formatos, y otros formatos van a ir viéndolos en el transcurso de la clase. Bueno, y obviamente vamos a tener las reuniones en línea, ¿cierto? Y algunas actividades con medios digitales. Y cuando digo medios digitales, principalmente videos donde les ayude a reforzar ciertos conceptos. La unidad 1 se evalúa con un 30%, que en realidad la unidad 1, como la unidad 1 es muy cortita, en realidad esta parte es el inicio de la unidad 2, ¿ya? Porque la unidad 2 va a tener, como hablamos de espacio urbano y ciudad, es como más amplio, entonces va a tener dos entregas para hacer una sola. La segunda unidad ya hablamos con la aplicación de accesibilidad en la edificación, ¿ya? Para terminar con un complemento a esta, donde se va a solicitar una ficha una memoria, perdón, de accesibilidad, ¿ya? Que tiene que ver con el ítem edificación. Todas valen un 30%, y en la última unidad se incorpora la nota del portafolio, ya que lo vamos a ver más adelante cómo incide en la nota. Aquí está la calendarización. Ya, bueno, la primera clase que teníamos fue el 2 de abril, que fue feriado. Los que están en naranjo por lo general son los días que son feriados, y los que están en verde es el día de entrega. Entonces, hoy día estamos en este día, y hoy día vamos a ver algunos conceptos generales relacionados con ergonomía y conceptos de accesibilidad. Y las próximas clases vamos a iniciar con
accesibilidad en el espacio urbano, como les decía, y aquí está. Hay un error aquí, esperen un segundito. No, espacio urbano, solo espacio urbano. Voy a corregirlo al tiro para que después... Entonces la idea es que la próxima clase yo ya les voy a estar entregando el encargo 1, porque la idea es que en la misma clase vayamos desarrollando el encargo, ¿ya? Para que no les tome tanto tiempo extra después de la clase. Entonces la idea es que la primera clase hacemos la parte teórica y la segunda clase ustedes entonces ya van aplicando lo que vimos en clase. La primera entrega está estimada para mediados de mayo, el 14. Después de esa entrega hay una semana de receso, que es la semana que corresponde al 21 de mayo. Y entonces a la vuelta de esas semanas ya iniciamos con el ítem de accesibilidad en la edificación y yo les hago entrega del encargo 2, ¿ya? De qué va a tratar. Para que en las clases siguientes entonces se vuelve la misma tónica, que pasamos clases y el segundo módulo ustedes ponen en práctica ese ítem, pero ya desarrollándolo en su encargo, ¿ya? Por eso es importante que no se pierdan en el fondo esas actividades en el módulo de la clase para que lo que tengan que hacer fuera de la clase sea menor, ¿ya? Y no les tome tanto tiempo. Entonces la segunda entrega está estimada para el 25 de junio. Después de esa entrega se va a complementar la última entrega que tiene que ver con esta en realidad. No se promedian en nota, pero tiene que ver con una vez que yo ya tengo listo esto, puedo entonces elaborar mi memoria de accesibilidad en relación al encargo 2. Después, el 16 de julio se supone que es feriado. Y entonces a la vuelta de ese feriado está la entrega del encargo 3 más portafolio, me faltó aquí. ¿Ya? Esa es más o menos la estructura inicial de cómo funcionar en el semestre en cuanto a los ítems que vamos a ir pasando. La actividad previa solicitada lo vamos a ir viendo clase a clase porque puede ir variando, ¿ya? Puede ir variando según el ritmo que se vaya dando de la clase. Y la parte de bibliografía, bueno, es principalmente el manual, que se los voy a dejar en el aula virtual para que lo puedan descargar. Está accesible en internet, el que quisiera lo puede buscar y lo baja, pero se los dejo ahí para ahorrarles esa tarea. Hay una página importante, informativa, que es la Ciudad Accesible, por si es que quieren explorarla, ¿cierto? Ahí hay noticias y todo lo referente al tema de accesibilidad. En cuanto a los aspectos reglamentarios de la asignatura, bueno, aquí está lo que se exige en concepto de presencialidad, ¿cierto? En el contexto en línea, ya saben ya que no hay una exigencia de porcentaje de asistencia, pero sí es importante y se toma en consideración en la rúbrica a la hora de evaluar el trabajo, que que se vean ustedes o el equipo de trabajo, porque en general los trabajos van a ser en equipo, no van a ser de a uno. Yo puedas ver el proceso de sus avances en el trabajo, ¿ya? No es que nos vemos la clase 1 y después de repente no aparecen más y están en la entrega del encargo, porque yo no voy a ver el proceso, no voy a saber cómo lo hicieron. Entonces, al menos si alguno de ustedes trabaja o tiene otras cosas a las que responder y le coinciden los horarios del curso, la idea es que lo conversemos con anticipación, ¿ya? Para poder coordinarnos,
para yo estar al tanto de la situación en la que están y no encontrarme de repente con la sorpresa que los veo eventualmente quizás en la clase 1 y después no los veo más hasta cada entrega. Entonces eso, si bien muchas veces los alumnos en forma autónoma logran el objetivo mínimo, pero el proceso es importante, ¿ya? Porque muchas veces en el proceso se refuerzan los conceptos y uno los puede sacar de errores que al darlo por hecho usted en la forma práctica no necesariamente es así, ¿ya? Entonces, si no sé, pues si la unidad 1 tiene cinco clases, obviamente lo óptimo es que puedan asistir a las 5, dado que en el segundo módulo vamos avanzando en el encargo. Pero al menos si son 5 clases que asistan a 3 o a 2, ¿ya? Pero no a 0 y después me encuentro con el encargo solamente. Si por alguna razón no pueden atender al total, entonces tenemos que coordinarnos cómo hacerlo para yo estar al tanto, dado que la hora de clase en el fondo es en el horario que yo puedo pasar las materias, ¿ya? Por eso entonces se necesita una coordinación para aquellos que eventualmente tengan mayor dificultad. Entonces eso es en cuanto a la asistencia. En cuanto a la inasistencia de actividades evaluadas, para el caso del curso, al igual que la política de entrega de trabajos atrasados, se va a ir viendo caso a caso, ¿ya? Porque claro, no es distinto y aquí yo espero la honestidad, ¿cierto?, de cada uno cuando eventualmente se atrase con alguna entrega. Eh, y que me digan, al fondo, honestamente, cuáles fueron las dificultades y que no arme un cuento que no existe, ¿cierto? Pero para el caso de la entrega atrasada, que generalmente y siempre en realidad, a no ser de que no dé la capacidad del aula virtual, va a ser vía Microsoft Teams, perdón, vía aula virtual. ¿Por qué? Porque yo tengo no solamente esta asignatura, sino que también tengo otras dos. Entonces, si me realizan entregas en el mail, muchas veces se me pasan, se me llena el mail, no me llegan las entregas. Entonces, todo vía aula virtual, ¿ya? Porque además cuando yo voy a evaluar, descargo todo del aula virtual y así no se me va ningún trabajo, ¿ya? Entonces, a veces me ha pasado que envían entregas a mi mail, yo descargo lo del aula, se me olvida que, porque tengo varias asignaturas, se me olvida que mandaron por el mail y entonces no los evalúo. Entonces todo por el aula y si no se puede por el aula, entonces me mandan un mensaje a través del aula o ahí sí por mail, ¿cierto? Porque es un mensaje corto que no pesa, diciéndome que tienen dificultad, entonces ahí podemos coordinar cómo hacerlo, ¿ya? En cuanto a los trabajos atrasados, eh, durante este proceso de pandemia, yo he sido bastante flexible en cuanto al atraso, ¿ya? Pero flexible no significa que si la entrega era hoy, por ejemplo, hoy día viernes, y pasan 2 semanas, 3 semanas, y ahí me realizan la entrega que correspondía hoy día, bueno, ahí es más inaceptable, sobre todo si no hubo un contacto previo, ¿cierto? Por las razones que entregó por esa fecha. Pero si no sé, entre la fecha de establecida es hoy día, y por lo general se establecen los días de entrega los viernes, y no sé, entregan, cuando yo dejo el link abierto en la entrega en el aula virtual, siempre dejo abierto hasta el domingo. Entonces, si entregan hasta el domingo, atrasado, aunque era el viernes, bueno, ahí se flexibiliza, ¿cierto? Pero más allá de una semana sin haberlo conversado, ahí ya los criterios son distintos y lo veremos en su momento con el caso, ¿ya? Pero la flexibilidad está en eso, de 1 a 2 días que se atrasen en el fondo en la entrega. Y dejo ese espacio para que en el fondo, como nuestras asignaturas son los viernes y tratamos de avanzar lo máximo que se pueda en clase, y les falte para entregar, generalmente en los días de entrega yo les doy la mañana para que trabajen en su entrega, los que alcancen entregan durante el día
y los que no tengan un espacio para poder complementar sábado o domingo, ¿ya? Pero para que no les tome todo el fin de semana. Entonces, la política de trabajo atrasado es caso a caso, porque quizás hay una persona que se enfermó, que tuvo un accidente, entonces se ve caso a caso en su momento. Otros que no gestionaron bien su tiempo, entonces cada criterio es distinto según el caso, ¿ya? Bueno, y la filosofía de enseñanza que les invito ahí entonces que ustedes lo lean de forma individual, ¿cierto? Para que se hagan una idea de cuál es el espíritu y mi expectativa como profesora de todas las asignaturas que hago en general. ¿Ya? Eso entonces es el sílabus. Lo que quiero mostrarles ahora es la estructura del portafolio, que también lo vamos a dejar arriba. Ah, esto no lo guardé acá. No, aquí, acá. Ya. Entonces, bueno, aquí dice construcción sustentable, pero es que en realidad es la misma base para todo, porque después le adapto el título. Pero ¿cuál es la idea? Que bueno, yo les sugiero que vayan, en la medida que vayan realizando entregas, lo realicen en el formato y la estructura del portafolio, cosa que para el final no tengan que hacer todo el portafolio y simplemente sumen la última entrega y hagan ajustes pequeños, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Que el ítem 1, que es la portada, ¿cierto? Ustedes ahí lo hacen de libre diseño. Lo importante es que esté su nombre, el nombre de la profesora, el semestre y año. En el ítem 2, que presenten el sílabus de la asignatura. Después en el ítem 3, yo todos los encargos se los doy en PDF, entonces primero ponen el encargo, después el desarrollo del encargo, que en el fondo es su entrega. Por cada entrega yo les entrego una rúbrica, esa rúbrica después tiene que ir debajo de ese encargo. Y después entonces pasamos al encargo 2, que tiene la misma estructura de arriba, al igual que el encargo 3. Entonces se pone el encargo 2, el desarrollo del encargo, que es su entrega, y la rúbrica de evaluación. Lo mismo con el 3, el encargo 3. Después en el ítem 12 corresponde a reflexiones del alumno respecto de la asignatura, ¿ya? Y el 13 y el 14 son relativos según se hayan dado o no en la asignatura. Actividades complementarias, por ejemplo, si hicimos, ponerlas al final. Y el ítem 14, notas complementarias realizadas por el alumno si lo quisiera. Es decir, si ustedes muchas veces se da que quieren incorporar los apuntes que tomaron o bueno, ahí se deja libre a lo que ustedes quisieran incorporar. El formato de entrega ya lo conocen, ¿cierto? Para ahorrarnos los trámites, todos son apaisado A3, que es el formato de portafolio, y la evaluación del portafolio se verá reflejada, en la nota 3 y corresponde a un 10% de la rúbrica de corrección del encargo 3, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a evaluar después? Para la evaluación del portafolio se considerará que ustedes entreguen el desarrollo de todos los ítems que estamos pidiendo para aquellos que aplican, ¿ya? Al menos obligatorio hasta este, hasta este. Porque este va a depender de que si hubo o no actividades complementarias y este va a depender de que si ustedes quisieran hacerlo, ¿ya? Pero al menos del 12 para arriba la exigencia es obligatoria. ¿Qué más se va a evaluar en ese encargo? La presentación, ¿cierto? La factura, cómo ustedes presentan su encargo, que sea claro, que sea ordenado, etc. Y para poder poner nota a este portafolio, se va a promediar la nota 1, la nota 2 y la nota 3. Y entonces el promedio de estos 3 ítems va a ser la nota del portafolio, que valdrá entonces, como decía más arriba, un 10% de la nota 3. ¿Ya? Por eso entonces la nota 3, perdón, decía un 30% es un 40%. ¿Ya? Por eso suma ese 10. Es en cuanto a la estructura del portafolio.
Entonces, lo que vamos a hacer ahora, bueno, antes de pasar en el fondo a la introducción de clase que tenemos hoy día, no sé si alguien tiene alguna duda o consulta que no haya yo clarificado en esta primera entrega de información. Si alguien tiene dudas o consultas, me las hace saber. Ya, mientras ustedes ahí, yo voy a buscar la clase de hoy. Ya, ven que avanza, ¿cierto? Está avanzando ya. ¿Sí o no? ¿Alguien sí me puede responder? ¿Que Sí, la sí. presentación se mueve? ¿Sí? Ya. Entonces, súper, gracias. No sé quién me habló porque tengo aquí chiquitito pero gracias a quien me dio la respuesta. Entonces, bueno, nuestra asignatura se llama Accesibilidad Universal y Estrategias Inclusivas. Yo ahí ya me hice una presentación cuando partimos la clase. Hoy día, como les decía en el sílabus, vamos a tener una introducción a conceptos ergonómicos, el cual es la base de, en el fondo, de no solamente de la accesibilidad universal, sino que también de la arquitectura en general y el urbanismo, para entonces introducir las medidas humanas en estos dos tipos de espacialidad, ¿cierto? Tanto urbana como en la edificación. Entonces, ¿qué es la ergonomía? ¿Alguien lo ha escuchado antes el concepto de ergonomía? Los invito a participar. ¿Alguien ha escuchado este concepto antes? Sí, no, más o Sí, menos. lo he escuchado, profe, pero al menos no sé cómo definirlo. Me habló Alonso, ¿cierto? Sí, Alonso. Alonso, ¿y dónde lo has escuchado? Creo que en todos lados, o sea, uno compra una mesa, una silla o cualquier mobiliario, Ujú, es ergonómico. Hasta un mouse, un teclado. claro. ¿Y Sí. qué idea tienen de lo que es la ergonomía? Debería ser como la adaptabilidad de una herramienta al usuario, Exactamente. pero a un nivel como fisiológico. Entre unos de ellos es el fisiológico. Miren, vamos a ver aquí. Entonces, muy bien, muy buena apreciación, Alonso. La ergonomía, según la Asociación Internacional de Ergonomía, dice que es el conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, los productos y ambientes se adapten a las capacidades. Eso es muy importante. Capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona. Ya, entonces muy cercano a la definición que formalmente se establece. Entonces, las áreas de la ergonomía es multidisciplinaria, ya no acota solamente a lo que tiene que ver con el diseño de mobiliario o diseño arquitectónico. Acota en muchas cosas y por eso hay distintas áreas de la ergonomía. Está la ergonomía física, está la ergonomía ambiental, está la cognitiva, la de organización, la de concepción. La que atañe directamente al tema que nos convoca hoy día, que es la ergonomía, perdón, la accesibilidad universal, tiene que ver con esta área de la ergonomía, que es la ergonomía física. ¿Ya? La ergonomía ambiental, como su nombre lo dice, ¿de qué se preocupa? Del ambiente que rodea al ser humano, y ahí entonces cabe el ambiente térmico, acústico, lumínico, y entre otros. La cognitiva tiene que ver con los procesos que nos ayudan de forma más cómoda y según nuestras capacidades para incorporar conocimiento, ¿ya? Por eso se relaciona entonces mucho con áreas como la psicología y la medicina. La de organización tiene que ver con, es como si nosotros funcionáramos en una oficina, ¿cierto? Y la oficina tiene un organigrama de funcionamiento.
Entonces ese organigrama de funcionamiento tiene que ser lo más apto para las personas que llevan a cabo ese organigrama en términos de acciones. Entonces, sí, por eso se llama de organización en el fondo, que cómo funciona para hacer algo más expedito en relación a las personas que ejecutan esos pasos. Y la de concepción, que tiene que ver cuando un proyecto, ¿cierto?, en el fondo parte de cero, y por eso atañe mucho a la ingeniería, la arquitectura y el diseño. Pero hoy día nosotros nos vamos a concentrar en esta, que es la ergonomía física. Y bueno, vamos a hacer una pequeña definición de cada área, pero vamos a partir por la ergonomía física. Y la ergonomía física básicamente se refiere a las características humanas, anatómicas, antropométricas, fisiológicas, como decía Alonso recién, y biomecánicas en relación con la actividad que se realiza, ¿ya? Entonces, por ello, incorpora conceptos como postura y movimiento, entre otros, pero donde el foco es muy fuerte son en estos dos conceptos. Vamos a pasar esto porque más o menos ya les hice una introducción, ¿cierto?, en la imagen anterior, pero aquí les dejo la definición por si quisieran leerla, ¿ya? Después, entonces, dentro de la ergonomía física, ya decíamos que estudia posturas y movimientos, entonces, por lo tanto, trabaja con las características del cuerpo, ¿cierto?, en todas sus posiciones, y con el fin de ¿qué? De lograr una eficiencia en lo que estamos diseñando, ¿ya? Entonces, por eso aplica conocimientos en tanto lo dimensional, ¿cierto? Es decir, si yo estoy sentado aquí, ¿cuáles son esas dimensiones que yo necesito? Si estoy, por ejemplo, en una sala de clase y necesito estimar cuánto es mi rango de movimiento, entonces a eso se refieren las dimensiones. Y lo dinámico es mi misma posición, pero en movimiento, ¿cierto? Porque yo sentado puedo estar con la mano así, como parece acá, con mi pierna acá, pero de repente quizás estiro las piernas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, por ello que la ergonomía física concierne la anatomía del cuerpo, la antropometría, que es la medición del cuerpo humano, temas fisiológicos y biomecánicos, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refieren estos tres términos? La antropometría, ya les decía yo, que es las medidas del cuerpo, ¿cierto? Tanto en posturas, es decir, como fijas, como en movimiento y también en relación siempre al espacio o los objetos que estamos diseñando, ¿ya? Entonces, por eso la antropometría es tan importante. Pero la antropometría por sí sola en el área de la ergonomía física no es única, ¿cierto? Sino que también hay otros dos elementos importantes, que es la biomecánica, ya que es la ciencia que estudia los movimientos del cuerpo, y por último la fisiología, que habla de las funciones de los seres vivos y los mecanismos, es decir, por ejemplo, aquí por eso aparece en esta foto varias partes, ¿cierto? El sistema vascular, los músculos, esquelético, porque todo eso, linfático, porque todo eso tiene que ver cómo la postura influye en estas cuatro áreas de la fisiología. Si yo estoy en una silla que no da a mí al promedio, ¿cierto?, de la altura de mis piernas y no tiene opción de subir y bajar esa silla, entonces yo altero la circulación de mis piernas, altero, voy a checar aquí, ay, ahí está. No se puede mover esto. Ahí. Altero, ¿cierto?, las articulaciones, altero la musculatura, entonces altero un montón de comodidades en esa parte. ¿Qué pasó? Ya, bueno, entonces aquí es un poco un adelanto de lo que les decía recién, que cada sistema tiene su función. El muscular es el que da la fuerza al movimiento, ¿cierto?, para mantener una postura.
los ligamentos son los que nos unen, ¿cierto? Los tendones, todas esas cosas son los que nos unen para entonces poder coordinar la acción de ese movimiento que nos permite lo muscular para darle la fuerza. Y por último, las articulaciones que nos facilitan, ¿cierto? La movilidad, ¿cierto? Porque el músculo solo es una masa. Si no hay algo que lo suba, esa masa no funciona. Si esa masa no hay algo que le permita orientarla con movimientos y darle la flexibilidad, tampoco nos funciona, ¿cierto? Entonces estas tres cosas son fundamentales, estos tres sistemas, en tener en consideración en el área de la ergonomía física. Y entonces, a modo de resumen, la ergonomía física se ve dos cosas: la parte bidimensional, que es lo estático, es decir, una postura fija, ¿cierto? Y también lo dinámico, que es ya algo en movimiento. Ya si yo necesito, por ejemplo, diseñar una sala de danza, tengo que estudiar los desplazamientos de la gente para ver cuánto es el espacio que necesito, mínimo, ¿ya? Entonces, el ítem de postura se relaciona con medidas y eso nos habla de la antropometría, y los movimientos se relacionan con las fuerzas y eso nos relaciona con la mecánica. Y nuestro cuerpo se mueve naturalmente en estas dos, ¿cierto? Posturas y movimientos, es decir, de repente estamos sentados, quietos, pero ya de repente, aunque uno esté cómodo inicialmente en esa postura, de repente necesita tirarse para atrás, estirar las piernas, sobre todo en condiciones de la posición sedente, ya que se está sentado. Bueno, ahí ya más o menos les adelanté el concepto de postura, ¿cierto? Y la postura influye mucho, ¿cierto?, en cómo nuestro cuerpo va tomando forma en relación a esa postura. La postura normal, en el fondo, estamos en un solo eje, pero a veces, muchas veces, el diseño, a veces uno trae una condición genética, ¿cierto? Pero muchas veces el diseño nos favorece esa condición genética que no es favorable o nos ayuda a que aparezca esa condición que antes no estaba, ¿ya? La postura de la silla, cuán alto, cuán tan baja, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, de la postura ya hablamos. Y entonces vamos a hablar ahora un poquito a modo de introducción de la antropometría. Se me queda pegado esto aquí. Y entonces, la palabra antropometría deriva del griego antropo, ya que significa hombre, y metría, que significa medida. Y la antropometría, ¿qué le pasó a esto que no avanza? Ahí está. Lo que hace básicamente, como les decía en algún momento, estudia las dimensiones y medidas humanas, ¿ya? Y para ello, ¿qué comprende? Comprende y considera la edad, el sexo, la raza, el grupo laboral, ¿cierto? ¿Por qué? Porque diseñar un escritorio, ¿cierto?, para una persona adulta o para un niño no son las mismas medidas. Diseñar quizá ese escritorio para la raza afroamericana, que quizá es muy alta, versus quizá la población chilena, son distintos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si yo voy a diseñar algo para una tarea en particular, para un grupo laboral, por ejemplo, si yo estoy en la industria y necesito hacer mesones para una determinada tarea, que son diseños exclusivos para esa actividad, porque no hay en forma masiva para poder comprarlo, entonces yo necesito hacer un estudio del grupo laboral en el caso que en el mercado no haya algo que me permita entonces suplir esa necesidad. Y al igual que las posturas, hay antropometría estática, es decir, que se toman las medidas en posiciones sin movimientos, ¿ya? Y por otro lado está la antropometría dinámica, que considera posiciones resultantes del movimiento, y esta va ligada a la biomecánica, ¿ya?
Entonces, al conocer estos datos, se conocen los espacios mínimos que el hombre necesita para desenvolverse diariamente, los cuales deben ser considerados en el diseño de su entorno. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante introducirles este concepto antes de iniciarnos en la temática de accesibilidad universal, porque, y no solamente en la temática de accesibilidad universal, en realidad en todo, si nosotros como arquitectos diseñamos una silla, eso tiene que ver con la ergonomía. Si como arquitecto diseñamos una casa, eso tiene que ver con la ergonomía. Si como arquitecto diseñamos un parque, eso también tiene que ver con la ergonomía, ¿ya? Porque es nuestro entorno y son los objetos con los que se relaciona el hombre. Y para eso entonces la ergonomía física, en este caso, es esencial. Entonces aquí, por ejemplo, si vamos a hacer un estudio antropométrico, no es lo mismo y vamos a diseñar una estantería, no es lo mismo, ¿cierto? Obviamente para una persona adulta parada que para un niño parado, que para una persona en silla de rueda ejecutando sus actividades, ¿cierto? Entonces, esta es nuestra universalidad, entre otras, ¿cierto? Porque no solamente esto, pero en el fondo la antropometría nos permite hacer este estudio. Y bueno, y para eso existen medidas básicas que se deben considerar del cuerpo y dentro de las que se denominan estáticas están las medidas de cabeza, de tronco y de extremidades que se traducen en... perdón, se me pasó una diapositiva, parece, acá. Ah, esa se adelantó. Perdón, vamos a pasar a esta. Que se traducen en esto, ¿cierto? Que estamos en una posición, esta es la posición estática, ¿cierto? Pero ya cuando necesitamos movimiento, entonces empiezan a tomarse estas otras medidas que están aquí. La letra corresponde a la medida que hay que tomar. Esto a modo de referencia, ¿ya? Aquí les dejé un video, lo pueden ver después en casa, donde hace un resumen de lo que es la antropometría y las distintas mediciones, ¿ya? No vamos a entrar en profundidad en cada una, pero sí quiero que sepan que existen. Después están las medidas también en posición sedente, que es sentado, ¿ya? Las que se tienen que contemplar al momento de estudiar el entorno o de diseñar un objeto. Y entonces es importante saber que al momento de hacer un análisis antropométrico se debe considerar las vestimentas que traen los usuarios, ¿ya? Porque obviamente no es lo mismo diseñar quizá un laboratorio para un dentista que quizás para un laboratorio, para un químico, donde necesita entrar con una vestimenta especial porque trabaja con químicos quizás dañinos. Entonces ya ahí hay espacialidades que se ven distintas al momento de yo entrar con un equipamiento a que entrar con ropa tradicional, ¿ya? Y obviamente es importante, como les decía recién, algunos aspectos del usuario mismo que tiene que ver con cuánto pesa, su edad, entre otros. Aquí también hay otro video que pueden verlos en casa, todos son complementarios para entonces hacerse una idea de eso. Bueno, a ver, vamos a hacer una pausa cortita porque dado que partimos más tarde, son las 10:27, vamos a retornar aquí a las 10:40 para entonces después terminar la clase alrededor de las 11, ¿ya? Así que bueno, como ya hemos introducido y hemos hablado bastante, bueno, he hablado bastante, vamos a hacer esa pausa, ¿ya? Así que voy a poner el micrófono en silencio y la cámara apagada también y entonces 20 para las 11 nos vemos aquí mismito, ¿ya? Eso. Y bueno, si tienen preguntas o consultas, cosas que les quedó dando vuelta de esta primera sesión, por favor anótenlas y las compartimos en el segundo bloque. Eso, ya, a descansar la neurona un ratito para lo que viene. Nos vemos.
¿Aló? Hemos vuelto. Espero que estén todos por ahí. Para entonces retomar, ya son 20 para las 11. Bueno, entonces vamos a continuar. Y bueno, lo que nos convoca, ¿cierto? ¿Cómo entonces la ergonomía y la accesibilidad en arquitectura? Aquí hay una reflexión, ¿cierto? Dice, el papel del ambiente físico en la vida humana es imprescindible para garantizar, que las actividades del hombre y la interacción que sucede con los factores físicos que lo rodean en el espacio se realice de forma satisfactoria. Espérenme un segundito. Ya, ahora sí. Entonces, al pretender la arquitectura procurar adaptar el espacio construido a las necesidades humanas, tanto a nivel fisiológico como psicológico, estrecha sus vínculos con la ergonomía. Entonces, por eso es tan importante el link entre arquitectura y ergonomía. Aquí hay unos dichos de algunas personas, ¿cierto? Algunas personas que se relacionan con el tema. La importancia del ser humano como centro de los espacios y sistemas ha llevado a que más recientemente haya aparecido el vínculo de la ergonomía con la accesibilidad, ¿ya? Es decir, previamente cuando se diseñaba, ¿cierto? A la hora de diseñar se consideraba como una medida estandarizada, ¿cierto? Y eso se pensaba con una persona en todas sus capacidades, digamos, y en todo sentido, tanto físicas como emocionales, etc. Entonces, hoy día el espectro mental, ¿cierto? De la diversidad de contexturas, de capacidades físicas, etcétera, se ha ampliado y entonces por eso el tema de la ergonomía y la accesibilidad van tan de la mano. Al igual como cualquier diseño que se relacione con el entorno humano o con los objetos que maneja el ser humano. Bueno, aquí justamente el concepto de objetos o espacios accesibles se derivó de la idea de que buenos proyectos favorecen a un número mayor de usuarios, independientemente de las características diferentes entre ellos. ¿Ya? Ya está el nombre de los dos autores entonces que hacen esas reflexiones. Entonces la ergonomía, a partir de los conceptos de accesibilidad y de diseño universal, sostiene y establece criterios para el desarrollo y adecuación de ambientes observando las capacidades y necesidades de las personas portadoras de deficiencias para contribuir con su eficiencia, seguridad y bienestar. Pero como teníamos en el dicho anterior, y aquí yo quiero que lo recuerden muy bien, que el concepto de objetos o espacios accesibles se derivó de la idea de que buenos proyectos favorecen a un mayor número de usuarios, que se relaciona con esto, ¿ya? Que es observar las capacidades y necesidades para optimizar la eficiencia de los aspectos deficientes que tengamos las personas con algún tipo de discapacidad. Y entonces, ahí en ese tipo de portadores de deficiencias, lo entendemos como no solamente desde la mirada de la enfermedad, ¿cierto? Del accidente, tiene que ver con
personas que tienen alguna dificultad auditiva, alguna dificultad física, ¿cierto? A una persona con un carro, con una maleta, a una persona embarazada, a alguien que va en silla de rueda, a la tercera edad, a alguien normal. Entonces, mientras el mayor universo en ese diseño sea contemplado, el diseño es más óptimo, ¿cierto? Más eficiente en ese sentido. Y entonces, la consideración humana en el diseño arquitectónico puede parecer obvio y no como algo nuevo, pero el diseño a escala humana puede verse como no más que un eslogan. ¿Ya? Es decir, lo que les decía recién aquí, que claro, el diseño arquitectónico, obvio que vamos a pensar en las personas, ¿cierto? A escala humana, pero el tema es cómo puede considerarse esa escala humana. Entonces, ¿qué escala estamos hablando? La escala humana parada, la escala humana sentada, la escala humana con algún tipo de dificultad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y aquí esta reflexión para que dice, durante el tiempo, por los arquitectos, solo se han considerado aspectos parciales de la naturaleza humana, principalmente relacionados con el tamaño promedio del cuerpo o con los comportamientos estereotipados de los habitantes, sin prestar atención a las diferencias ni a los aspectos mentales sobre los procesos de percepción y cognición, subestimando así el verdadero impacto del entorno construido a nivel del funcionamiento, grado de independencia y bienestar de la persona. ¿Ya? Entonces, lo que le decía yo recién, en las escuelas anteriores, ¿cierto? La estructura de la escala humana estaba muy pensada en el estereotipo. Se entiende, ¿cierto? Que se necesitaba un estándar como para la partida, pero ese estándar hoy día ya sabemos que no es estándar y que el estándar en realidad, entre comillas, es una forma de ordenarse, pero no necesariamente la más funcional y la más óptima en un contexto humano diverso, ¿ya? Aquí yo les dejé también algunas páginas que son interesantes de explorar cuando tengan un tiempo, ¿cierto? Esta tiene que ver, dice, un ensayo fotográfico sobre la codificación del cuerpo en la ergonomía de Neufeld. Por supuesto, Neufeld es un clásico en la arquitectura, ¿cierto? De ahí sacamos todas las referencias humanas para diseñar de acuerdo al programa arquitectónico. Después, cognición y arquitectura, ya que tiene que ver cómo la arquitectura nos entrega una información cognitiva a la hora de desplazarnos en el espacio. Y después, entendiendo el cuerpo humano, que dice cómo diseñar para personas de todas las formas y tamaños. También aquí hay un link que se relaciona con esta imagen que está acá. ¿Ya? Si tenemos tiempo lo podemos ver ahora, pero antes de eso yo quisiera compartirles este video para ya ir finalizando la clase y alcanzar también a darles el ejercicio que traigan para la próxima clase. Bueno, este arquitecto se llama Enrique Rovira Veleta. Voy a hacer una prueba de audio antes para que me digan cómo se escucha. ¿Qué es la cesión desapercibida? Bueno, les advierto que el video de base viene con el volumen un poco bajo, pero quiero ver que lo escuchen. Incorporar las medidas de las personas con discapacidad en un diseño estandarizado. ¿Cómo lo escuchan? ¿Escuchan bien, profe? Bien, mal, más o menos. Si alguien me puede dar una seña, por favor. ¿Aló? ¿Se escucha bien? Bueno, voy a asumir que se escucha bien, esperando que así sea. Así que bueno, voy a dar con el video para que entonces podamos ver la mirada de la accesibilidad universal en la arquitectura de este arquitecto que se llama Enrique Rovira Veleta, arquitecto que está en silla de ruedas, ¿cierto? Pero él ha hecho
una de las grandes contribuciones a este tema de la accesibilidad universal. Ahí no se escucha, parece. Un segundo. Yo al menos no escucho. Diseño estandarizado para que esté. ¿Qué es la accesibilidad desapercibida? Es incorporar las medidas de las personas con discapacidad en un diseño estandarizado para que esté, pero no se puede. Y que además no cueste más dinero. Estamos en una sociedad que cada vez está más envejecida. Cada vez hay más personas mayores en cualquier país del mundo. Y la arquitectura no está preparada para la gente mayor que lo vive. Este siglo XXI es el siglo de la arquitectura de la gente mayor. ¿Qué es lo que nosotros como arquitectos especialistas en accesibilidad y, en este caso yo, usuarios de ruedas, queremos hacer desde hace ya 34 años que estamos trabajando en este tema? Hacer que la accesibilidad pase desapercibida, pero que esté. Es decir, que las medidas de todas las personas tengan la edad que tengan las discapacidades o las capacidades que tengan, vean o no vean, oigan o no oigan, todo el mundo, de manera cómoda, de manera natural, con diseños normales, incluyan la accesibilidad. Las medidas de la accesibilidad para ciegos, para sordos, para cojos, para gente mayor, para gordos, para altos, para bajos, para muy bajos, para gente sin ruedas. ¿Y qué haremos con eso? Pues, por ejemplo, haremos viviendas para toda la vida. Esto es lo que queremos. Queremos que usted pueda vivir en una vivienda toda la vida, tenga la edad que tenga las capacidades que tenga y tenga que retocarse mínimamente la casa sin tener que cambiar de casa, que ponerse ascensores, que hacerse rampas, pero que esté todo hecho de una manera estandarizada. Ya. Bueno, esa reflexión quería yo cerrar en la clase de hoy, porque en el fondo la invitación que hace este arquitecto, ¿cierto?, con propia experiencia como usuario de silla de rueda, y que es la mentalidad que de a poco se ha ido incorporando en estos últimos años, que tiene que ver con el diseño accesible no es un diseño especial para, sino que el diseño accesible es accesible para todos, para aquellos que físicamente se pueden movilizar, como tanto para aquellos que por alguna dificultad en ese momento no lo puedan hacer de forma tan autónoma, ¿cierto? Entonces, no es que yo hago casas o lo que sea para el grupo de los que tienen algún tipo de discapacidad y otro para los que son, entre comillas, normales. La idea de ir pensando y de la mentalidad que hay que ir poniendo en práctica es que yo en el diseño mismo ya están todos incorporados. ¿Por qué? Porque claro, como decía el arquitecto Enrique, el día de mañana yo hoy día puedo ser joven, ¿cierto? Un joven con todas las capacidades de movilidad, pero quizás mañana ese mismo joven tiene un accidente y llega en silla de ruedas a su casa. O ese mismo joven envejece y se hace abuelito, ¿cierto?, en esa casa que logró comprar. Entonces, el hecho de considerarnos, entre comillas, normales cuando estamos activos físicamente y en nuestra mejor condición, limita un diseño pensado solamente para ese grupo. Entonces, la invitación a esta asignatura, ¿cierto?, es que vayamos incorporando el chip donde el diseño accesible es un concepto no por agrupamiento, ¿ya? Y cuando digo para agrupamiento o exclusivo para, es un diseño accesible para todos. Y para todos se entiende todos aquellos que están con buena capacidad en ese momento, como para aquellos que tienen algún tipo de discapacidad en ese momento o en el futuro, ¿ya? Entonces ese es el chip que quiero que se lleven hoy día y que entonces desarrollemos esta asignatura no pensando en que tenemos que cumplir con una norma, no pensando en que lo hacemos porque la ordenanza lo exige, sino que ya es un concepto de diseño incorporado en mi metodología y en mi proyección arquitectónica al momento de ejecutar un proyecto X.
¿ya? Entonces esa es la idea, incorporar ese concepto no por obligación, no porque existe una norma, sino porque es algo natural y genuino que debe estar incorporado en el proyecto, ¿ya? Ese es un poco el espíritu que quiero que se mantenga y que incorporemos en este proceso de esta asignatura que vamos a tener este semestre. Eso, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, compartir alguna opinión, compartir alguna emoción, etcétera, respecto de esta temática. Si alguien quizás ya ha tenido, voy a dejar de compartir la pantalla. Si alguien quizás ya se ha visto involucrado de alguna forma con estas temáticas, etcétera. Dejo el micrófono abierto para que entonces alguien quizás nos quiera compartir algún tipo de experiencia o exponer alguna consulta que le haya quedado de esta primera etapa. Mientras alguien piensa en esa idea, yo voy a buscar la tarea que les voy a dejar para que la compartamos en la próxima clase, iniciando la clase. Así que bueno, espero alguna consulta, ¿cierto? O algún comentario o alguna expectativa quizás que tengan del curso para entonces pues hacer la clase un poquito más cercana, ¿no? Voy a buscar entonces aquí. Este no es. Ya. Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Cuál libro usted recomienda para ergonomía en la arquitectura? Ergonomía en la arquitectura. Mira, hay uno que es clásico. Voy a compartir la pantalla. Hay dos muy buenos. Voy a buscar aquí en Google para poder mostrarles Uno es El Panero. Lo escribió, espérate aquí, Ergonomía. Que es este. Hay uno, el más antiguo, el que más que la arquitectura propiamente tal, se llama Las dimensiones humanas en los espacios interiores, ¿ya? No está como pensado, claro, los espacios interiores uno al tiro lo relaciona obviamente con arquitectura, pero no es que sea así el nombre directamente, ¿ya? Pero este es muy bueno este libro. Esta es la versión antigua. Este yo se los puedo compartir porque lo tengo en PDF y esta es la última versión, esta no la tengo, ya, por si quieren complementar. Pero ojo que, bueno, se los comparto como si ustedes quieren aplicarlo en sus proyectos o tener conocimiento adicional, pero ojo que no es hacia dónde va enfocado este curso, ya. Hoy día tuvimos una introducción a la ergonomía para que sepan de dónde nace esto, en el fondo de cómo dimensionar, de cómo establecer distancias para el diseño tanto urbano como en edificación, ¿ya? Pero esto no es un curso de ergonomía propiamente tal, sino que esta es una unidad que es necesaria para introducirles entonces este concepto. Pero este se los puedo dejar igualmente en la... De hecho, si lo buscan, yo creo que más está en Google, pero lo puedo buscar, o sea, yo lo tengo en PDF y se los comparto. ¿Ya? Ese es muy bueno. Y ese yo lo he usado y es bastante bueno. Bueno, y el Neufer también, pero el Neufer es más técnico, ¿cierto? Es más técnico orientado ya como a estandarización del espacio en el fondo. Da un número concreto, no sé, por decir algo. Teatro, distanciamiento de las sillas, tanto. Este otro habla de cómo hacer un estudio antropométrico en el fondo. ¿Ya? Eso. No sé si alguien más tiene alguna duda, consulta, algo que quiera compartir, experiencias directas en relación a esta temática.
nos vamos relajando para compartir ideas y podamos entonces irnos interactuando y hagamos esto más dinámico, tanto para ustedes como para mí, ¿cierto? Porque juntos hacemos la clase. Yo les puedo hablar todo el rato, pero finalmente el producto final de la clase es resulta de las conversaciones que tenemos y de las preguntas que van haciendo. Preguntas de las que aprenden tanto ustedes como yo, porque yo no tengo todas las respuestas. Entonces, muchas veces que es un desafío planteado también para mí, para los casos en que no tengo respuesta o no simplemente desconozco ese conocimiento. Así que, bueno, si alguien quiere comentar algo, si no, dejamos la sesión hasta aquí, pero antes les voy a dar un regalito para la casa, que es este, lo van a traer hecho para la próxima clase y que tiene que ver con imaginar que ustedes tienen que diseñar un teatro, ¿ya? Teatro que está pensado para personas sordas y no videntes, ¿ya? Y cuando digo diseñar un teatro, no se compliquen en el diseño arquitectónico, sino que por llevarlo a algo sencillo, piensen en una planta, un cuadrado de tanto por tanto, o en algo, una geometría sencilla, un círculo, un óvalo, como ustedes quieran, pero no se compliquen. Entonces, diseñan ese teatro que está pensado para personas sordas y no videntes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debiese ser el recorrido de este espacio? Bueno, le puse edificio, pero de este espacio, para que estas personas y todas puedan desplazarse con la mayor autonomía posible. Pueden describir este recorrido mediante dibujos u otro medio de expresión gráfica. ¿Ya? Entonces, esta es actividad complementaria número 1, que debe ir incorporada en el portafolio, como les decía yo. Entonces, busquen de la manera más gráfica y accesible para ustedes cómo debiese ser este recorrido, pensando que por ese recorrido van a pasar personas que ven y escuchan, van a pasar personas que no ven, pero que sí pueden eventualmente escuchar, como pueden pasar personas que no escuchan, pero sí pueden ver, ¿ya? Entonces, para eso van a tener que cerrar sus ojos y imaginarse en la posición de no vidente, porque esperando que todos en este momento estén con todas sus capacidades físicas, no los he visto, así que, pero todos nos vamos a imaginar, ¿cierto?, caminando por ese recorrido sin poder ver, y entonces, como yo aviso que esa es una rampa todo el rato, quizá hay unos escalones extendidos, ¿cómo voy avisando yo al que no ve, al mismo tiempo al que no escucha, ¿ya? Y, por ejemplo, la salida de exit o algo que nos indique algún sonido que esa persona tenga que escuchar, cómo, entonces yo lo recorro. Entonces ahí los invito a cerrar los ojos y a imaginarse recorriendo ese proyecto hipotético, donde va a haber un recorrido, ¿cierto?, para todos, como dijimos al inicio de la clase. Y todos somos todos, con o sin discapacidad, y como decía el arquitecto Enrique, es diseñar arquitectura o espacios urbanos donde se llama entonces accesibilidad desapercibida, donde todos, de todos los tipos, podemos entonces caminar, desplazarnos con la mayor autonomía posible. Tengamos o no tengamos que cumplir una norma, ¿ya? Esa es la invitación, y entonces aquí los lanzo a la creatividad sensorial para dar inicio entonces a esta asignatura, ¿ya? Esto también se los voy a dejar en el aula para que tengan el apoyo ahí de recordar qué es lo que hay que hacer. Eso, con eso cerramos. Vuelvo por última vez a darle la palabra si alguien la quisiera. Y si no, bueno, cerramos ahora y nos vemos el próximo viernes. No sé si alguien quiera comentar algo. Lo que sí me gustaría escuchar antes de cerrar
es qué expectativa tienen del curso, o con qué expectativa o qué idea vienen del curso. Si alguien me pudiese compartir esa opinión. Por eso yo tengo una idea sobre el curso que siento que es importante incluir en nuestros proyectos y tomar como un tema importante lo que es la inclusión y que sea un proyecto apto para, en general, no solo que tenga que, por ejemplo, no que tenga una rampa en cierta parte para que pueda pasar la persona, sino que todo el proyecto funcione para todos. Ujú. Y Matías, gracias Matías por participar. ¿Tú te has visto involucrado en alguna, em, no sé, proyecto donde hayas tenido que aplicar estos conceptos? En taller 1, creo, el segundo semestre tuvimos que hacer como un sistema de rampas para unir la superficie de la ciudad con la bajada del río Mapocho. Ya, Y ahí es como lo único que he trabajado como con esto de rampa y accesibilidad y eso. ya, perfecto. Pero el ramo propiamente, o sea, la temática, la normativa propiamente tal, no la han visto. Pregunto esto porque Ya para no, pues, entender más o menos el nivel en que están todos y saber de qué base partir. ¿No? ¿Nada? no por mi parte. Ya. A ver. Y Javiera Mano Salva. ¿Estás por ahí, Javiera? Sí, Javiera, ¿y tú qué expectativa tienes de la asignatura o qué es lo que conoces de esta temática? bueno, a mí por lo menos eh, me interesa mucho el ramo porque durante el año pasado, no, antes pasado, a mi prima le vino un accidente cerebrovascular, entonces ella quedó con como muchos daños psicomotores. Ya. Entonces, para nosotros como familia ha sido como igual distinto andar con ella. Mm, eh, entonces ahí nosotros realmente nos dimos cuenta de que, bueno, la mayoría de la ciudad no está preparada como para la gente que está como con problemas de poder movilizarse en la ciudad. ujú. ¿Aló? Sí, Bueno, ahí, gracias Javiera por compartirnos esa experiencia. Bueno, ahí es lo que les decía yo recién, chicos. Hoy día podemos estar con todas nuestras capacidades y ojalá, uno nunca sabe de qué depende, pero a veces, y ojalá las tengamos hasta que seamos viejitos activos, ¿cierto? Pero bueno, un día nos puede tocar tener otro tipo de, perder alguna de las capacidades y ganar otras. Pero por eso es importante que todos, porque yo debo decir que mi enseñanza en la universidad partió del estándar previo, ¿cierto? De Le Corbusier, con el modulor, donde había, es la reflexión que hacíamos al final de la clase, que en el fondo se pensaba en un ser humano estereotipo, ¿cierto? Que camina, que se mueve, que se puede, tiene la autonomía en el fondo de saltar una barrera si la hay, etcétera. Pero la vida nos puede cambiar de un día para otro y lleguemos a viejitos, va a implicar que nuestro espacio también tiene que estar flexibilizado para eso. Y por eso es importante que este concepto se vaya incorporado como algo esencial y propio de la arquitectura o del diseño de los espacios, más que un cumplimiento de normas, ¿ya? Ese es el mensaje que quiero que retengan y que puedan aplicar o poner en práctica y no olvidarlo si es que ya no lo han tenido incorporado, porque a veces uno dentro de la práctica como estudiante se preocupa, ¿cierto?, de responder a las exigencias que nos toma el ramo, pero en todo lo que proyecten, empezar a aplicar este concepto que a veces es fácil olvidarse, uno se le va porque uno viene con ese chip en el fondo de que asume que todos lo pueden hacer y que no vamos a llegar a viejo y que siempre vamos a ser joven y que siempre vamos a caminar y que siempre vamos a ver y que siempre vamos a escuchar, etc.
Entonces el mensaje, el diseño para todos y para todos implica desde lo que estamos en este momento con todas nuestras capacidades, como para cuando no las estemos y para cuando seamos viejos, ¿ya? Así que bueno, bienvenidos al electivo de Accesibilidad Universal y nos estamos viendo la próxima sesión, que sí, espero no tener problemas y partimos a las 8:15, ¿ya? Que tengan buen fin de semana y bueno, descansen en la medida que se pueda. Ah, Diego, tú levantaste la mano. ¿Querías comentar algo? Sí, pero quería comentarle algo de otro ramo, profe, que también lo Ya, tengo con usted. ya, entonces, Estaba quédate. esperando que terminara la clase para ver si podíamos Ya, hablar. eso. Entonces, bueno, damos por finalizado y me quedo con Diego. Voy a parar de grabar también, porque eso ya sería otro tema fuera de clase. Y me quedo con Diego.